Ya entramos rápidamente con nuestro primer invitado, con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y ex congresista de la República, con quien vamos a dialogar, vamos a conversar sobre varios puntos que están sobre el tapete. Y es que el ingeniero Cheput es muy conocedor de nuestra política, ¿no?, real. No esa política de ensueño que nos pintan y nos dicen que el Perú está muy bien y que el Perú está floreciendo y prosperando económicamente. No. El ingeniero Cheput tiene una perspectiva y una visión muy diferente de hace tres gobiernos anteriores, de cómo se ha ido deteriorando la política en nuestro Perú. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida al ingeniero Cheput. Ingeniero Cheput, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Wilson. Un gusto conversar contigo nuevamente. Ingeniero Cheput, hace poco se ha debatido el presupuesto nacional. Un presupuesto que muchos están diciendo que es mucho dinero y que ha sido casi la mayoría de su totalidad de presupuesto, vamos a especificarlo en un 68% para Lima y el resto para las regiones. ¿Cree usted que está bien esta repartición del presupuesto o es que las regiones deberían tener un poquito más para poder salir de muchos problemas, como por ejemplo los de la región salud, de las diferentes, ¿no?, entidades de salud a nivel nacional que paran protestando porque no están equipadas, el personal impago, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo que creo es que el presupuesto ha crecido en aproximadamente 4%. Eso no es mucho en relación al año pasado. El problema está, como tú bien dices, en lo que es la distribución. Lima, para efectos económicos, representa cerca del 60% del PBI nacional. Es decir, la mayor riqueza del Perú se concentra en Lima. Ese puede ser uno de los elementos que se han tomado en cuenta para que se le dé una mayor proporción presupuestal. Pero el problema fundamental de por qué no se les da a las regiones es por su incapacidad de gasto. Al mes de octubre de este año, el promedio de lo que habían gastado las regiones del total de su presupuesto era 60% y quedaban solamente 2 meses por delante. Hay regiones como La Libertad, que está por el 50%, hay otras que están por el 40%, como Ayacucho, por ejemplo. Entonces, donde está el señor Oscorima, ¿no? Entonces, y cuando hacen las cosas las hacen mal, como el estadio que se ha inundado con la primera lluvia. Entonces hay un problema que tiene que ver con la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. Ahora, eso no quita que el presupuesto sea estático. En la medida de que hayan necesidades, las cifras presupuestales pueden cambiar a lo largo del año a través de nuevas leyes, ¿no? Porque se tiene que hacer por ley. Y ahí es donde tienen que empezar a trabajar articuladamente los gobernadores con cada ministro de cada sector. Bien, ingeniero, usted mismo lo ha señalado, la capacidad de gasto, pero nosotros escuchamos siempre este término de que hay incapacidad en todos los gobiernos regionales pasados. Perú está detenido en inversiones públicas justamente porque no tienen la preparación adecuada los funcionarios de diferentes regiones para poder dar trabajo y darle calidad de vida a las diferentes regiones. ¿Cómo mejorar esto? No, hay un gran problema de corrupción y te voy a poner un ejemplo, ¿no? De cualquier región, empieza una obra, se da el 30% de avance de obra, ¿no? Empieza a avanzar la obra y luego se abandona. Pero ¿qué sucede? Para que empiece esa obra tuvo que haber una ley, ¿no? Entonces se abandona la obra y ahí está el dinero dedicado a esa obra. Si se quiere cambiar a otra, tiene que haber un informe de Contraloría, tiene que señalarse el por qué se va a cambiar a otra obra, tiene que preguntarse por qué no avanza esta. Hay una gigantesca corrupción en todos los gobiernos regionales. Hay empresas chinas que han abandonado las obras de construcción después de haber recibido la primera cuota.
y el Congreso, que empezó a investigarlas, luego ha dejado de hacerlo. Yo creo que lo fundamental está en la calidad de los gobernadores regionales. No hay ni uno que brille en estos momentos, ni uno. Ni uno que signifique. Y sobre todo, ingeniero, que su equipo que tiene cada gobernador regional realmente no están a la talla. El Perú carece de personajes profesionales que puedan hacer llegar sus conocimientos, su preparación hacia las diversas poblaciones. Las universidades no están votando buenos profesionales, ingeniero. La educación profesional en nuestro país está siendo paupérrima año tras año porque están haciendo negociados e ingresos debajo de la mesa. Sí, no hay duda. El sistema universitario ha decaído mucho. Yo soy consciente de eso, soy profesor universitario. A los mismos alumnos les encanta pues, la virtualidad, ¿no? Les gusta la ociosidad de la virtualidad, ¿no? No quieren estar presentes en el salón de clase, les molesta ir a clase, y por otro lado hay profesores que lamentablemente no están a la altura de las exigencias de un mundo moderno. Pero por otro lado, también es cierto que hay universidades que aportan buenos profesionales. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente en los gobiernos regionales, en el Congreso, en el Ejecutivo, se da prioridad al amiguito o a la amiguita. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Alberto Otárola con las señoritas que él contrataba. Señoritas que ni siquiera tenían un bachillerato y ganaban 12.000, 15.000 soles. Esa cantidad monumental de plata que es el sueldo del gerente general de una empresa mediana. Lo ganaba una señorita de 25 años, ¿no? Entonces, y en el Congreso igual. Miren la calidad de los congresistas que tenemos y qué tipo de asesores tienen. Mediocres, ¿por qué? Porque les mochan el sueldo, porque un profesional de primer nivel le dice, oye, a mí me pagas los 14.000 soles que me corresponden, yo no te voy a dar ni la mitad, ni 3/4, ni nada, ¿no? Y obviamente, con ese sueldo que se les da en el Congreso, ellos podrían contratar a los mejores asesores. Pero ¿buscan a quiénes? No olvidemos el caso de un parlamentario que puso en la escala más alta de los asesores parlamentarios, es decir, 15.000 soles mensuales, a su chofer, sin estudio. ¿Para qué? ¿Por qué? No recuerdo ahorita el nombre, si no lo diría. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente al chofer le dirá, ya tú te quedas con 2.000 y me das 13. Tú te quedas con 3 y me das 12. ¿No? Por eso lo puse en la escala más alta. Entonces, ese lamentable nivel hay en ese Congreso y es por eso que no se rodean de las mejores personas y los resultados saltan a la vista. Mediocridad total en el gobierno, en el Congreso, en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Sí, ahora, ingeniero, usted ha tocado un punto muy interesante. Mochasueldos, etcétera, etcétera. Muchos funcionarios a nivel nacional, funcionarios de los ministerios, están siendo procesados, investigados sobre actos de corrupción. Pero yo le voy a leer algo para tener un poco más clara la idea y la pregunta del señor Arévalo, que ya se va. Dice, precisó que se está dejando para la próxima gestión la descarga procesal, las unidades de flagrancia, revisar la elección de magistrados, insistir en que se nombre jueces porque hay muchos provisionales. Y finalmente, destacó la modificación de requisitos para casaciones en casos laborales y juzgados de paz a fin de agilizar los procesos de miles de trabajadores. Usted ha sido ministro de Trabajo. Usted conoce muy bien la realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos juicios de trabajadores, pero también hay muchos funcionarios que le rompen la mano a jueces provisionales, a fiscales, que dejan en libertad a muchos delincuentes. Es cierto. Las palabras del doctor Arévalo, que se marcha, entrado a partir de hoy día la doctora Tello, tienen que ver con una realidad del Poder Judicial. Pues lamentablemente yo creo que se tienen que repensar todas nuestras instituciones. Si nosotros miramos lo que pasa en el sistema de justicia con jueces y fiscales, con la fiscal que ayer ha sido noticia porque se robó un canguro en el aeropuerto, o sea, una fiscal robándose un bolso. O sea, es monstruoso lo que está pasando. O lo que pasa en la policía. Un grupo de policías atropella a una ciudadana. Otro grupo de policías viola en manada a una señorita.
Otro grupo de policías le roba las cosas a sus compañeros pensando que estaban muertos. Y así podría, otro grupo de policías extorsiona a un empresario para que lo liberen. Entonces, mira lo que está pasando a nivel de la policía, del sistema de justicia en general. ¿Y por qué? Tú dirás, ¿por qué, Wilson? Porque la cabeza está podrida, porque la señora Dina Boluarte no tiene cerebro, no tiene moral, no tiene autoridad, ni ella ni el premier, para poder ejercer algún tipo de presión sobre los sinvergüenzas. Porque si ella le dice a un sinvergüenza, oye, pórtate bien, le van a responder, ¿y tú por qué defiendes a tu hermano? ¿Por qué permites que se fugue? ¿Tú por qué permites que te regalen Rolex? ¿Tú por qué te operas y abandonas el país irresponsablemente? ¿No? ¿Tú por qué permites que te regalen joyas? ¿No? ¿Tú me vas a decir algo a mí, tú que mochabas los sueldos en la región Junín, junto con Vladimir Cerrón? Entonces, el problema es que tenemos a una presidenta demasiado vulnerable, una presidenta que no tiene autoridad moral, una presidenta que le está haciendo demasiado daño al país, ella y sus aliados. ¿Cuáles son sus aliados? Fuerza Popular, porque la defiende a capa y espada, hemos escuchado a la señora Patricia Juárez, y César Acuña, que el día de hoy ha dicho, no vamos a censurar, no vamos a vacar a nadie. Entonces, si no hay control político, si no hay fiscalización, pues simplemente los gatos hacen lo que quieren en la cocina. Así de simple. Porque no, ningún tipo de control. Son cálculos políticos de estos señores que son pues los que están sentados ahora ahí, ingeniero Cheput. Y lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo todos los peruanos, y usted, ex congresista, ex ministro, también lo está viviendo con una admiración terrible como la tenemos todos. Los trabajadores están siendo sometidos constantemente. No hay realmente alguien que pueda hacer prevalecer sus derechos como trabajador. La SUNAFIL es una entidad que supuestamente ha sido creada, ingeniero Cheput, para poder solucionar sus reclamos y todas esas cosas. ¿Cree que SUNAFIL está funcionando? No, definitivamente ni SUNAFIL ni el propio Ministerio de Trabajo, y esto lo digo con mucha pena, porque yo tengo mucho aprecio por el ministro Maurate, ¿no? Así como por otros ministros que lamentablemente no entiendo yo qué hacen ahí si no les permiten hacer su labor. El Ministerio de Trabajo tiene que ir más allá de lo que significa una simple supervisión. Tiene que dar la normativa necesaria para que los trabajadores tengan una efectiva protección y promoción del empleo, no limitarse a los programas sociales. En los últimos años, yo diría en los últimos, desde Alan García, fines de Alan García, el Ministerio de Trabajo se ha convertido pues en un ministerio chauchilla, prescindible, que no le dan bola. No existe, no pasa nada si ponen o sacan ministros, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que tiene que también significar la reconsideración de lo que es el Ministerio de Trabajo. Ingeniero, la pregunta de fondo la tenía guardadita, ingeniero. Vela y Pérez le han dado impunidad a Odebrecht con el acuerdo de colaboración. Eso es lo que dice. Ese tratado, esa conversación, ese arreglo entre Odebrecht y ellos, nunca se supo y no se sabe hasta ahora cuál es el acuerdo. Ya ha entrado un proceso ante el Tribunal Constitucional y están tratando de que eso se sepa. ¿Cree usted que se podrá saber cuál es ese acuerdo? Porque prácticamente todo el Perú está hace muchos años pensando qué dice ese acuerdo. Claro, y bastaría con que la Junta de Fiscales le exija a Vela y a Barba que lo muestren, y no entiendo por qué no lo hacen. Espero yo que el Tribunal Constitucional honre la institución del habeas data, que es el derecho que tenemos todos a estar informados. No puede ser posible que Odebrecht no solamente pague una multa ridícula, sino que siga trabajando en el Perú, a pesar del tremendo daño que nos ha hecho. Y no puede ser que, a diferencia de otros países, todos sus ejecutivos están libres, sueltos en plaza y no pasa nada. Como tampoco puede ser de que hayan personas que han protagonizado hechos corruptos con Odebrecht y sigan en libertad, como la señora Susana Villarán, Ollantumal y Nadine Heredia con otras empresas brasileñas. Entonces, yo espero que el Tribunal Constitucional falle en favor de la necesidad de entender
que ese acuerdo tiene que ser conocido por todos. No hay nada de seguridad nacional allí que impida que sea conocido. Y muchos analistas y periodistas estamos pues a la expectativa de saber y conocer el acuerdo. Pero, ingeniero Chepún, ¿cómo permitimos que Odebrecht siga operando con otro nombre en nuestro país? ¿Quiénes son los que le dan luz verde a pesar de los antecedentes, a pesar de todas las informaciones que tenemos, pero seguimos siendo los amigos de Odebrecht, entre comillas? Ven para acá, sigue trabajando con nosotros, te seguimos abriendo las puertas? Así es, lamentablemente hay esa situación en la cual la justicia peruana no ha sabido convertirse en una justicia que imparta las exigencias del Estado peruano, que defienda las exigencias del Estado peruano para poder llegar al fondo del asunto, ¿no? Lo de Odebrecht es una burla al país. Ahora, para finalizar, ingeniero Cheput, algo muy interesante. Caliwarma ha sido cambiado de nombre por otro. ¿Cree usted que eso va a solucionar todita la corrupción que está existiendo dentro de esa institución? No, lo dije desde el primer instante, ¿no? Ese es un burdo intento de tratar de salvar al ministro Julio de Martini, que era funcionario del MIDIS cuando sucedieron todos esos hechos, y aún más, el propio Freddy Hinojosa, el actual vocero de Dina Boluarte, era el jefe de Caliwarma cuando sucedieron todos estos actos de corrupción. Y la propia Dina Boluarte era la ministra del MIDIS. Entonces acá hay muchas cosas por explicar, ¿no? Y en ese sentido es importante que el Congreso, que ha empezado un proceso de censura, llegue a fondo y censure a este individuo Julio de Martín. Eso esperamos, ingeniero Cheput. Esperamos que exista ya de una vez el comportamiento real de las instituciones que administran tanto justicia, que administran el desarrollo de la alimentación de nuestros niños. Pero sin embargo, hace muchísimos años seguimos en este cacareo, ingeniero Cheput. ¿Cree usted que en estas próximas elecciones podríamos tener la esperanza de que exista algún líder político que enderece toda esta torcida gestión pública? Esperemos, ¿no? Porque hasta ahorita los que están apareciendo ninguno genera entusiasmo, ¿no? En todo caso, la ciudadanía tiene que entender que no solamente se trata de elegir presidentes, sino a buenos parlamentarios. Por lo pronto, pongan en su lista a los 130 actuales y no reelijan a ninguno, que la verdad es que han dado mucha pena en el Parlamento. Para finalizar, ingeniero, tengo que cortar. Fue atacado. ¿Qué le pareció esa imagen de un congresista? Segundo, primero fue Patricia Chirinos, ahora Cavero, expuesto públicamente con el polo roto, haciendo una serie de escándalos. ¿Cómo ve esto en nuestro país y a nivel mundial? Bueno, es una reacción de la ciudadanía contra parlamentarios que no cumplen con su labor. La ciudadanía exige control político, la ciudadanía exige fiscalización y se dan cuenta de que el Congreso no lo está haciendo. Y eso no significa una justificación de la agresión, sino significa la descripción de la realidad. Un Congreso con 3% de popularidad es un Congreso que genera pues ese tipo de reacciones en la ciudadanía, ¿no? Bien, ingeniero Cheput, gracias por su atención, por habernos dado un poco de su tiempo. Ha sido muy interesante conversar con usted y, como siempre, estaremos otra vez en Conectados TV para poder conversar de otros temas.